a YouTube. Bueno, entonces les decía, a ver, dos móviles A y B parten simultáneamente de un mismo punto con movimiento rectilíneo y con la misma dirección y sentido. Entonces, al indicarles esto, se está asumiendo o ya se sobreentiende que vamos a tener vectores. Al hablarles de dirección y sentido, se habla de vectores. ¿Sí? Nos dice A parte con una rapidez de 5 metros por segundo y una aceleración de 0,2 y más 0,98 J en metros por segundo al cuadrado. Y B con una rapidez de 10 metros por segundo y una aceleración de 0,04 y más 0,196 J metros por segundo. La pregunta es, ¿dónde y cuándo se encuentra? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces, primero, vamos a ir resolviendo los respectivos datos, ¿no? Primero vamos a ubicar los datos que tenemos. Si analizamos con respecto al móvil A, por ejemplo, ¿sí? Al móvil A, tendríamos sus datos. La velocidad de A, sí, la velocidad de A, o la rapidez de A más precisamente, porque no es un vector, tenemos de 5 metros por segundo. La aceleración de A nos dice que es de 0,2 y más 0,98 J metros por segundo al cuadrado. De ahí tenemos los datos para el móvil B, que es que la velocidad, bueno, la rapidez de B es de, a ver, 10 metros por segundo y que la aceleración de B es de 0,04 en I y más 0,196 en J. Metros por segundo al cuadrado. Esos son los datos que tenemos. La pregunta es dónde y cuándo se encuentra. Sí, dónde y cuándo se encuentra. Ahora vamos a hacer el respectivo análisis para ver eso, el dónde y cuándo se encuentran. Eso quiere decir que los desplazamientos, sí, que los desplazamientos o que los puntos finales de estos dos móviles van a ser los mismos. Sí me hago entender lo que les digo, que los, que los móviles se van a encontrar en un punto que no sabemos cuál. Eso quiere decir que el punto final de estos dos vectores va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Además de que nos dice que parten de un mismo punto, eso nos quiere decir que el desplazamiento que van a realizar estos dos móviles va a ser el mismo. Por ejemplo, les voy a mostrar con un gráfico cómo sería este caso. Si nos dice que los dos móviles parten de un mismo punto, por ejemplo, tenemos esto, y de ahí tenemos que cada uno se mueve con una velocidad cualquiera, no sé, no nos, tenemos ahí los datos. Nos hace falta la dirección de este valor de la velocidad para poder determinar eso. Entonces, si lo hacemos más sencillo, al hacer la comparación de las rapideces, tendríamos que, por ejemplo, esta va a ser la rapidez de A y la rapidez de B. Entonces, tenemos dos datos ahí. Les hago más grande al uno con respecto al otro porque los valores son diferentes, ¿no? Para que se lo entienda más claramente. Entonces, si continuamos con este gráfico, van a moverse van a desplazarse un valor en un cierto tiempo. Entonces ahí tendríamos que el punto que les mostraría acá va a ser el punto de encuentro. Van a compartir punto final, además de que compartirían también el desplazamiento. Entonces los dos desplazamientos que se obtendrían acá van a ser iguales, tanto el desplazamiento del móvil A como del móvil B. ¿Por qué se da esto, que los desplazamientos son iguales? Por el hecho de que parten del mismo punto. Si no partieran de un mismo punto, los desplazamientos deberían ser diferentes. Ahí lo que tendrían en común es que
los puntos finales serían iguales, más no el desplazamiento. En este caso, como parten del mismo punto, los desplazamientos van a ser iguales en un mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, para eso lo que necesitaríamos es hacer el respectivo cálculo del desplazamiento, ¿no? Para eso lo que vamos a hacer aquí es, para eso lo que vamos a hacer acá es encontrar sus respectivos valores. Vamos a calcularlo todo esto escalarmente para que se haga más sencillo. Sí, para que se haga más sencillo. Porque es más sencillo usar la parte vectorial perdón, la parte escalar que la parte vectorial. Entonces, los únicos datos que los tenemos en escalar, perdón, en vector van a ser las aceleraciones. Por lo tanto, esas aceleraciones las vamos a transformar a escalares. Es decir, que necesitamos los módulos de cada uno de estos, de cada una de estas aceleraciones. ¿Cómo calculamos los módulos respectivos? Ya saben, teorema de Pitágoras. Por lo tanto, aquí tendríamos que la aceleración del móvil A va a ser igual a la raíz cuadrada de 0,2 al cuadrado más 0,98 al cuadrado. Esto nos va a dar como resultado eh, 1 metro por segundo al cuadrado. Al resolver esto, sí nos va a dar aproximadamente 1, ¿sí? Y en el otro caso teníamos que hacer exactamente lo mismo, sacar la raíz cuadrada respectiva, en este caso sería la aceleración de b, la raíz cuadrada de 0,04 al cuadrado más 0,196 al cuadrado. Esto nos va a dar como resultado 0,2 metros por segundo al cuadrado igual. Entonces ya tenemos los datos necesarios para hacerlo esto escalarmente. Obviamente también lo podemos hacer vectorialmente, pero al hacerlo vectorialmente se va a complicar un poco. No es la gran diferencia, pero sí sería un poco más complicado. Entonces vamos a resolverlo esto con los datos que ya tenemos. Entonces tomar en cuenta, fuera de los datos que están acá que calculamos, aceleración de A era 1 metro por segundo al cuadrado y aceleración de B 0,2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esos son los nuevos datos que tenemos para ir resolviendo como les indiqué. Entonces, lo que ya les había indicado era que los desplazamientos van a ser iguales. Al tomar en cuenta que los desplazamientos son iguales, se sobreentiende que las distancias también lo son. Si tengo un mismo desplazamiento, obviamente voy a recorrer una misma distancia. Entonces, lo que podría hacer es trabajarlo escalarmente usando solamente distancias. Entonces tendría que la distancia que recorre A va a ser igual a la distancia que recorre B. Y de ahí nada más reemplazar la fórmula respectiva con respecto a esto, ¿no? ¿Sí? Entonces teníamos que la fórmula del desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial más 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces vamos a empezar por ahí. Tendríamos velocidad inicial de A multiplicado por el tiempo más 1 medio de la aceleración de A por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué al tiempo no lo tomo con subíndice como lo estoy haciendo con la velocidad y la aceleración? Porque el tiempo es el mismo para ambos casos. Y de aquí tendría que hacer lo mismo para B. Velocidad inicial de B por el tiempo más 1 medio de la aceleración de B por el tiempo al cuadrado. Entonces, ya tengo una ecuación que nos permite resolver este problema para encontrar el cuándo se encuentran, que sería el tiempo. De ahí lo que tendría que hacer es encontrar el dónde, que simplemente sería reemplazar este tiempo en cualquiera de las ecuaciones ya mostradas. Bueno, como ven en todas estas ecuaciones, perdón, en todas las partes de esta ecuación aparece el tiempo. Entonces yo podría dividir a toda la ecuación para el tiempo y con eso tengo una ecuación más sencilla que simplemente me va a quedar velocidad inicial de A, o rapidez mejor dicho, más 1 medio de la aceleración de A por el tiempo, igual a la rapidez inicial de B, más 1 medio de la aceleración de B por el tiempo.
Entonces, ¿qué es lo que hice? Simplemente dividir a cada término para t. Por último, lo que voy a hacer es reemplazar datos, que son los datos que ya los tengo. Rapidez inicial de A va a ser 5, más un medio de la aceleración de A, que era 1, por el tiempo, igual a la rapidez de B, que es 10, más un medio de la aceleración de B, que era 0,2, y multiplicado por el tiempo. De aquí tengo una ecuación bastante sencilla de resolver, nada más tendría que encontrar el tiempo, ¿no? Haciendo los respectivos cálculos. Entonces, todo lo que tenga t le voy a pasar al lado derecho, y todo lo que no tenga t le voy a pasar al lado izquierdo. O bueno, o al revés. Entonces tendría un medio por t, tendría 0,5t. Esta parte de la derecha, que tendría un medio por 0,2t, sería menos 0,1t. Y por el otro lado tendría 10 menos 5. Al resolver esta ecuación sencilla, voy a tener que el tiempo va a ser 0,4t igual a 5. Al resolver eso, voy a tener que eso es igual a 12,5. 12,5 segundos. Ese va a ser el tiempo en donde se encuentren, ¿no? Ese va a ser el cuando se encuentren, a los 12,5 segundos de haber salido de ese punto, ¿no? Y de ahí, por último, lo que haríamos, como les indicaba, es simplemente reemplazar este valor del tiempo en cualquiera de las ecuaciones, ¿no? En cualquiera de las dos ecuaciones. Me refiero al móvil A o al móvil B. Cualquiera de las dos, tomando en cuenta sus respectivos datos, ¿no? Ahora, entonces, quiero que por favor se igualen con esta parte para poder calcular el dónde se encuentra, porque el cuándo se encuentran ya lo encontramos. Sí, el cuándo es a los 12,5 segundos, y el dónde simplemente sería reemplazar en cualquiera de las ecuaciones que tenemos inicialmente para A o para B, tomando en cuenta sus respectivos datos. Ok, entonces vamos a continuar con respecto a lo que les estoy diciendo. Simplemente vamos a reemplazar en cualquiera de las ecuaciones, ¿sí? Entonces les voy a dejar acá remarcado el tiempo. Y vamos a ir viendo qué es lo que tendría que ir cambiando. Vamos a reemplazarle en el valor de A. Entonces voy a mantener esta ecuación que está aquí. Por lo tanto, va a quedarme que esto es la distancia que recorre la partícula A. Entonces aquí tendría velocidad por el tiempo y nada más tendría que ir haciendo las respectivas modificaciones que les digo. Y aquí, bueno, lo que voy a hacer es reemplazar, ¿no? Reemplazar los datos. A ver, aquí voy a obtener lo siguiente. La distancia que recorre la partícula A va a ser igual a la velocidad inicial de A, que era dato, tenemos que es 5, por el tiempo que acabo de encontrar, que es 12,5, más un medio de la aceleración, que en este caso es 1, por el tiempo al cuadrado, que sería 12,5 elevado al cuadrado. Y de ahí nada más resolver ese, esta suma con todos los cálculos respectivos, y vamos a llegar a la respuesta de que nos da de 140,6 metros. Entonces, ¿qué quiere decir estas dos respuestas que les acabo de mostrar acá? Que se encuentran a los 140,6 metros del punto de partida, eh, a los 12,5 segundos. ¿Sí? Entonces ya tienen resuelto este problema con las dos cosas que les pide el dónde y el cuándo. ¿Sí? Tomar en cuenta el por qué se encuentran en un punto si
si las rapideces iniciales son diferentes. Si la una es más pequeña que la otra, podría decirse que este. Tenemos que les dice, en una carretera recta, un móvil parte del reposo con una aceleración de 12i, perdón, 1,12i menos 1,656 j en metros por segundo, que mantiene durante 30 segundos. Después de 2 minutos, después se mueve 2 minutos con una velocidad constante y finalmente aplica los frenos con una desaceleración de menos 2,24i más 3,312j en metros por segundo al cuadrado, y debemos tener metros por segundo al cuadrado, hasta que se detiene. Determinar el espacio total recorrido, el desplazamiento total recorrido y el tiempo total. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos tres tramos de movimiento para este ejercicio. Un movimiento acelerado, un movimiento, un movimiento constante, un movimiento uniforme y después un movimiento desacelerado. Entonces lo que vamos a hacer acá es analizar según el tramo qué tipo de movimiento tenemos, que es lo que les estoy indicando, ¿no? Acelerado, rectilíneo y retardado. Para esto este ejercicio es en realidad bastante sencillo. Lo que vamos a tomar en cuenta es los datos, como nos habla de espacios, eso quiere decir las distancias, ¿no? Y los tiempos igual. No podríamos ir resolviendo esto con respecto a escalar más que vectorialmente, para que se haga más sencillo, ¿sí? Lo único que tendríamos que hacer acá es para el desplazamiento simplemente transformarlo a vector. Tendríamos que transformarlo a vector lo que se refiere a la distancia. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer justamente eso. Vamos a hacer justamente eso. Vamos a ir viendo los datos que tenemos ahí, que están bastante claros. Entonces, vamos a primero a ir calculando los respectivos escalares o las respectivas magnitudes de cada una de los vectores que nos dan. Entonces, para el primer tramo, vamos a hacerlo esto por tramos, por intervalos, si quieren verlo de esa manera. Si lo hacemos por intervalos, vamos a poner el primer intervalo. El primer intervalo tenemos un movimiento acelerado. Entonces vamos a trabajar con esos datos. Tenemos aceleración, tenemos tiempo y además velocidad inicial. Entonces, velocidad inicial 0, porque nos dice que parte del reposo, tenemos la aceleración ahí como dato y el tiempo que serían 30 segundos. Vamos a calcular el vector de la aceleración, que sería, bueno, la magnitud, perdón, es el de la aceleración, que la obtendríamos sacando el módulo de este vector. Vamos a encontrar el módulo de este vector aplicando lo que es teorema de Pitágoras. Sería raíz cuadrada de 1,2 al cuadrado más menos 1,656 elevado al cuadrado. Y la raíz de todo eso. Al encontrar ese dato vamos a obtener un valor de 2 metros por segundo al cuadrado. Esa va a ser la aceleración para este tramo. Sí, vamos a tener una aceleración de 2 metros por segundo. Como necesitamos la distancia, vamos a aplicar la fórmula que nos da para la distancia. Entonces, tenemos que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, la fórmula que ocupamos en el anterior ejercicio. Reemplazando datos, vamos a tomar esto como 1 por ser el primer tramo. Reemplazamos datos, velocidad inicial, esto es 0 debido a que parte del reposo, más un medio de la aceleración que la calculamos como 2, y por el tiempo que serían 30 segundos elevado al cuadrado. Vamos a obtener un valor al resolver esto de 900, si no estoy mal.
¿sí? 900 metros. Esa va a ser el espacio que recorra la partícula para el primer tramo, para el tramo que es acelerado, como les estaba indicando. Entonces ya tenemos el dato para el primer vector. Sí, el tramo para el primer vector. Ya está resuelto esta parte. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para el segundo tramo, el tramo que nos dice que tiene velocidad constante. Entonces, para el segundo tramo tendríamos solamente movimiento rectilíneo uniforme. En este caso se aplican las otras fórmulas, las fórmulas más sencillas, que es que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Sí? La distancia sobre el tiempo. Aquí me interesa saber la distancia, en este caso sería la distancia 2, que sería la velocidad por el tiempo. Tenemos que para este punto vamos a necesitar un dato que podríamos calcularlo del tramo anterior, porque nos dice que con la velocidad o con la rapidez que termina el primer tramo de los 30 segundos, se va a mover 2 minutos con velocidad constante, que sería la velocidad, en este caso, la velocidad 2. Esa velocidad 2 aún no la conocemos, esa la podemos calcular. ¿De dónde la calcularíamos? Con los datos del primer tramo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por ahí. Necesitaríamos saber la velocidad 2 para empezar. Entonces, la velocidad con la que termina el primer intervalo, vamos a calcularlo eso para empezar. ¿De dónde lo podemos sacar? Recuerden que la velocidad final era igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Esa es una de las tres fórmulas que les indiqué como recuerdo al principio. Para este punto tendríamos como velocidad 2 el dato que les estoy indicando. Velocidad inicial sería 0 porque parte del reposo, más aceleración que tenemos que es 2 por tiempo de 30 segundos. Esto nos va a dar como dato 60 metros por segundo. Entonces tenemos ya la velocidad 2, es decir, la velocidad con la que inicia el segundo intervalo, el segundo periodo de movimiento. Entonces, nuevamente, volviendo a lo que ya les había indicado, tenemos que el desplazamiento era igual a la velocidad por el tiempo, en este caso la velocidad 2 y el tiempo 2 también. La velocidad 2 es de 60 metros por segundo y el tiempo 2 es de 2 minutos, que serían 120 segundos. Al hacer este cálculo nos va a dar como resultado 7.200 metros, ¿no? Entonces ya tenemos qué espacio recorrido en los dos primeros intervalos. En el primer intervalo de 900 metros y en el segundo intervalo recorrido 720 metros. ¿Sí? Tenemos ya dos de los tres intervalos. Para el tercer intervalo vamos a tener que es un movimiento desacelerado, como nos dice ahí, porque se aplican los frenos. Entonces necesitaríamos saber cuál es el valor de la desaceleración. Sí, y los datos que manejaríamos ahí es la velocidad inicial va a ser la misma con la que termina este lapso de tiempo y la velocidad final va a ser cero porque nos dice que hasta que se detiene. Entonces, necesitaríamos calcular el tiempo que le toma detenerse a ese, a ese móvil, ¿sí? O en ese tramo, debido a que necesitamos también calcular el tiempo total. Sí, entonces vamos a ver para el tercer tramo cómo lo haríamos. Entonces, por favor, ya voy a borrar esta parte de aquí. Si aún no lo terminan de copiar, hagan una captura para poder avanzar. Vamos a ver el tercer tramo. Entonces, los datos quiero que se los vayan acordando. Tenemos como distancia 1, 900. Como distancia 2, tenemos 7.200. Y la distancia 3 va a ser lo que vamos a calcular en este momento. Entonces, vamos a ver el tercer tramo. El tercer tramo, como les indico, es un movimiento desacelerado. Para este punto vamos a tomar en cuenta como velocidad inicial la velocidad 2 y como velocidad final vamos a tomarle como 0.
debido a que dice que es hasta que se detiene. Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a ver el intervalo 3. Este es un movimiento desacelerado y tendríamos que calcular el tiempo, como les estaba indicando hace un momento, o la velocidad, sí, el tiempo. Tenemos que la velocidad final es igual a la inicial más aceleración por el tiempo. Aquí necesito saber cuál es la aceleración. Sí, la aceleración. Todo esto es para el tercer intervalo. La aceleración, tengo como dato la desaceleración, que es menos 2,24i más 3,312j. Al hacer el respectivo cálculo de esta aceleración por el respectivo módulo, sacando con Pitágoras, tendríamos que este dato nos va a dar de menos 4 metros por segundo al cuadrado. Les indico que esto es negativo debido a que es una desaceleración. Por eso es negativo. En el otro caso le tomamos como positivo al ser una aceleración. ¿Sí? Siempre que esté en contra del movimiento vamos a tener como negativo en estos casos. Y ya simplemente lo que vamos a ir viendo es los datos, ¿no? Esto nosotros le habíamos indicado, bueno, esto sería como velocidad 3 y esto sería como velocidad 2. La velocidad 2 ya lo sacamos, eran 60. Y la velocidad 3 va a ser 0 debido a que se detiene. Entonces tendríamos 0, que es igual a 60, menos la aceleración, que es de 4, por el tiempo 3. De aquí, al hacer los respectivos cálculos, el 60 pasaría a restar, o si quieren el 4 a sumar al otro lado, tendríamos que 4t3 es igual a 60, por lo tanto el t3 va a ser igual a 60 dividido entre 4, que nos va a dar 15 segundos. Sí, nos va a dar 15 segundos de respuesta. Entonces tendríamos que son 15 segundos que le toma detenerse al móvil. A partir de esto podríamos reemplazar en la fórmula que ya habíamos visto, que el desplazamiento 3 va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a reemplazar datos. Velocidad inicial aquí va a ser 60 por 15 más un medio por menos 4 y por 15 al cuadrado. Al resolver todo esto, vamos a tener que el desplazamiento 3 va a ser igual a 450 metros. Al resolver todo esto. Sí, nos va a dar de 450 metros. Entonces, con esto ya tenemos todo lo que era necesario para encontrar el literal A y el literal C. Nada más nos faltaría el literal B. Pero el literal B ya les indico de dónde lo vamos a sacar. Vamos a ver. Entonces, para el literal A, lo único que tendríamos que hacer como desplazamiento, perdón, como espacio total, tendríamos que sumar los tres espacios que recorrieron en los tres intervalos, en el acelerado, en el uniforme y en el desacelerado. Es decir, el delta R1 más el delta R2 y más el delta R3. Al hacer los respectivos reemplazos sería 900 más 7200 y más 450 que acabamos de obtener. Por lo tanto, este desplazamiento total va a ser igual a la suma de esos tres valores, que nos da 8550 metros. Y con eso ya tenemos el literal. Nada más que eso. Entonces, aquí lo que quiero que tengan muy claro es tomar en cuenta los datos, ¿no? Sí, los datos. Y qué tipo de movimiento, en qué tipo de movimiento nos encontramos. Vamos a ver lo que sigue del literal C. El literal C es bastante sencillo, solamente tenemos que sumar los tiempos. Sí, para el literal C solamente vamos a sumar los tiempos. En el literal C solamente tenemos 30 segundos para el primer intervalo, 2 minutos para el segundo intervalo y 15 segundos para el tercer intervalo. Entonces tenemos que sumar 30 más 120 y más 15. Entonces, 30 más 120 y más 15 nos va a dar 165 segundos. Eso va a ser el literal C. Entonces eso los voy a poner por acá arriba. El literal C va a ser el tiempo total, que serían 30 más 120 y más 15, que les da en total
165 segundos. Ya tenemos el literal C. Ahora, el literal B es lo que vamos a determinar a partir del ángulo que tengan de aceleración. ¿Sí? Entonces, ese ángulo les voy a mostrar rápidamente para poder hacer el valor del desplazamiento total recorrido. Ya, a ver, entonces, rápidamente hagámosle eso. Tengo que de la aceleración inicial, yo la obtuve del 1,12 y menos 1,65J. De aquí, yo al hacer los respectivos cálculos con lo que son funciones trigonométricas en los vectores, voy a tener un vector de unidades 2 metros por segundo al cuadrado y un ángulo de 300, de 304 grados. Esto tiene que comprobarlo y ese va a ser el mismo ángulo que se ocupe para el desplazamiento. Entonces el desplazamiento va a ser igual a los 8.550 metros con un ángulo de 304 grados. Y eso sería todo. ¿Okay? Esta va a ser su tarea, copiar estos dos ejercicios de su cuaderno. Sí, no se olviden de eso. Solamente eso les estoy pidiendo que hagan de tarea. Copiar estos dos ejercicios en sus cuadernos.